les voy a poner una presentación breve, muy breve de qué es el SPI, por qué o para qué organizamos este tipo de eventos. Básicamente somos un grupo de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en distintas áreas, área de ingeniería y en física. Nos encargamos o tratamos de realizar lo que es difusión e investigación en temas relacionados con óptica y fotónica. Estamos afiliados al SPI, que nos proporciona o nos ayuda a realizar distintos eventos. Tenemos al doctor Rufino Díaz del CECAED como advisor, quien es quien supervisa todas nuestras actividades. ¿Qué es un Student Charter? El objetivo, como les mencionaba, es promover la divulgación, investigación en óptica y fotónica a través de eventos educativos, convivencia con investigadores especialistas en óptica y fotónica o aplicaciones y a través de charlas entre estudiantes, demostraciones en laboratorios, etc. Estas son algunas de las publicidades que hemos tenido a lo largo del año y el año pasado. Que básicamente invitamos o procuramos invitar a investigadores de diferentes institutos, lo pueden ver, y la sede va cambiando. Entonces, tenemos sede principal en el CECADE, pero nos hemos presentado en astronomía, en el Instituto de Física, aquí en la misma Facultad de Ciencias, en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Tratamos de que sea algo multidisciplinario, de tal manera que se pueda cumplir un mayor número de áreas. Dentro de las actividades que realizamos, también realizamos divulgación de óptica principalmente, a través de asistencia a eventos como lo es la Noche de Estrellas, los días de puertas abiertas de los diferentes institutos y a través de lo que son talleres donde se dan o se enseñan algunos experimentos muy simples pero bastante ilustrativos. Básicamente, pues para pertenecer al SPI o formar parte de la comunidad del círculo estudiantil de la UNAM, pues habría que registrarse. Esto tiene pues, beneficios. Al registrarse ustedes como parte del Student Charter del SPI, les dan lo que mensualmente les envían revistas de óptica, investigación en óptica, a su domicilio. Tienen descarga de 10 artículos en revistas o ya sea proceedings o papers en la librería del SPI y pueden seleccionar como el tipo o el área de ya sea óptica o aplicaciones que necesiten, que más les convenga. Otro de los beneficios importantes que se tienen por pertenecer al charter es que pueden asistir a eventos internacionales, a congresos internacionales patrocinados por el SPI. Ha habido miembros que han asistido a congresos internacionales. El más reciente me parece que fue el de San Diego. No se han actualizado las imágenes, pero asistieron varios compañeros a San Diego con apoyo parcial del SPI. A Bruselas el año pasado, en marzo, asistieron también varios compañeros con apoyo parcial del contrato. Entonces ese es como un beneficio que les proporciona el SPI. Si quisieran integrarse, pues básicamente hay que entrar a la página del SPI y seleccionar el Student Charter, ahí a través del charter de la universidad, de la UNAM, y con eso se pueden poner en contacto con nosotros y a través de eso nosotros les podemos enviar toda la información de todas las actividades que realizamos. Hay que cumplir una cuota de $10, esto es anualmente, que les va a dar como el acceso tanto a la descarga de revistas, las revistas físicas que les llegan a su municipio, el acceso o el apoyo para los congresos, además de poder interactuar tanto con estudiantes como con investigadores. Y pues eso básicamente es como lo que les quería presentar. Si tienen alguna duda nos pueden contactar a través de estos medios o aquí hay varios chicos que son miembros del charter, entonces con todo gusto les podemos dar más información. Entonces el día de hoy tenemos al doctor Jorge Peón, investigador del Instituto de Química, y nos dará como parte del seminario mensual del capítulo, nos dará una plática. Entonces, les dejo la palabra.
gracias. Y pues muchas felicidades por tener un capítulo estudiantil. Las conferencias que organizan los estudiantes normalmente son las más divertidas. Tanto por lo que pasa después como por lo que y el SPIE es una organización muy notable. Son conferencias muy interesantes. Yo cuando tenía tiempo y vivía por allá, trataba de irlo más seguido. Son conferencias muy interesantes en varios sentidos. Uno de ellos es una conjunción entre lo aplicado y lo básico. Y justo lo que van a ver ahorita, espero que sea eso, una especie de pasar de lo que es ideas fundamentales, muy sencillas en el área de la química, a variables de diseño para algunas aplicaciones. Como vieron en mi presentación, hablaba yo, los que vieron el resumen, estaba yo hablando ahí de tanto de la observación de fenómenos muy rápidos, ahorita les platico a qué me refiero, como a posibles aplicaciones de poder ver fenómenos muy rápidos. Pues la idea básica es la siguiente: soy químico, ¿no? Pues en el área de la química y la fotoquímica, en el área de los materiales, en el área de las ciencias moleculares en general, y principalmente en el área de la fotoquímica y la fotofísica, lo fundamental de esa área toda es que hay moléculas pueden estar libres en el medio, por ejemplo, intracelular, estamos hablando de un cromóforo con aplicaciones en biología celular, o puede ser un cromóforo embebido en un polímero, o puede ser un cromóforo que forma parte de una célula solar, por ejemplo, una célula tipo Hexer, a lo que les suena a algunos de ustedes. Pero en todos los casos, se comienza con una absorción de luz, de energía, por parte de la molécula que le hace transitar de un estado electrónico basal a un estado electrónico excitado. Entonces, aquí es donde empiezo con la noción de que no sé qué tanto ustedes sepan lo que les voy a platicar, qué tanto no sepan. Entonces, por las preguntas que sobre la marcha tendré todas las ganas de que me hagan, yo puedo irme calibrando, ¿sale? Entonces, nadie se quede callado, nadie se quede con ninguna duda respecto a lo que estoy platicando. Entonces, uno transita a estados electrónicos superiores, y eso está indicado por este tipo de diagramas. Es un diagrama de Jablonski, todos los fotofísicos usamos en este tipo de diagramas. El estado electrónico basal, el de energía de una molécula, pues normalmente tiene la etiqueta de ser un estado electrónico singulete y le ponen S0, ¿no? Porque es el de menor energía. Entonces, cuando uno absorbe luz, la población de moléculas se convierte en un estado electrónico diferente. Puede pensar circunstancias que un electrón de un orbital es movido a otro orbital, básicamente la configuración electrónica cambia. Y ahora, en vez de llamarle S0, pues le podemos llamar S1 o S2, ¿vale? Estas barras que están aquí más ligadas a las barras gruesas indican la cantidad de energía vibracional que tiene una molécula. Y tiene muchos modos normales una molécula, la puede vibrar de tres maneras diferentes, por ejemplo. Pero pues no, simplemente esto representa cuánta energía en forma de energía puramente vibracional del núcleo de la molécula está presente en el sistema. Por eso se tiene rayas gruesas, energía electrónica, y rayas un poco más delgadas, cantidad de energía vibracional diferente. La absorción de luz da origen entonces a estados electrónicamente excitados como este singulete S2 o este singulete S2. El mensaje fundamental que les quiero yo transmitir es que lo que pasa después de la excitación electrónica es mi área de interés y tiene diversos tipos de realidades o de diferentes tipos de razones por las cuales es importante observar qué pasa inmediatamente después de que la molécula ha sido llevada a un estado electrónico excitado. Fundamentalmente van a haber una bola de fenómenos de relajación que van a tender a regresar al estado basal, ¿vale? Hay muchos mecanismos, hay varios. Pero siempre, en términos de aplicaciones, al menos voy a estar compitiendo con esos fenómenos para lograr otro tipo de fenómenos que me interesan. Por ejemplo, que un electrón sea promovido a la tanda de conducción de un semiconductor, ¿no? Puede ser el caso de una molécula que está estacionada encima de una partícula de titanio, entonces el electrón puede transitar para allá. Pero si la relajación es más rápida que eso, entonces no transfiero la carga. Básicamente ese concepto. Es competencia cinética, así decimos los químicos. Cinética para los químicos es que tan rápido la población se mueve de un estado a otro. ¿Vale? No es cinética en términos del movimiento o algo así, es cinética de velocidad de movimiento de población. Porque se está en un estado y se transfiere en otro estado. Entonces, si el estado que forma usted relaja demasiado rápido, digamos que no puedo hacer muchas cosas con esa energía. Decía yo, un ejemplo es inyección de carga, transferir la energía o migración de excitrones, es decir,
Si la excitación electrónica se diera a una molécula, esa excitación puede relocalizarse en la molécula vecina a veces, ¿de acuerdo? Eso es transferencia de energía, se llama en general este tipo de fenómenos, ¿no? Y las células solares de muchos tipos se basan precisamente en que la excitación que se localiza en ciertos lugares, en ciertos materiales, eventualmente viaje y se encuentre en alguna interfaz para que haya una separación de cargas u otras cosas de ese estilo. Entonces, luego estoy compitiendo. ¿Qué tan rápido sucede una cosa versus qué tan rápido se relaja el sistema? Reacciones fotoquímicas por diversas razones son importantes. Un ejemplo podría ser que en el área de la medicina, hoy en día hay la noción de que uno puede hacer excitaciones de moléculas en ciertos lugares. Esa molécula puede encontrarse con oxígeno que en su estado basal es triplete y convertir al estado electrónico en single. Tiene que ver con la pareja o no pareja de los electrones en dos orbitales diferentes de la medicina. Todos estos son más ejemplos, ¿no? Y hay muchísimos otros. ¿De qué tan rápido tengo que qué quiero hacer con esta energía, digamos, que se ha acumulado en una molécula o que se ha transferido en una molécula en forma de luz, versus qué tan rápido se va a desactivar? Entonces, ahora sí, lo que está de este lado es qué tan rápido desaparecen o se mueve la población de estados que originalmente fueron formados. Esto es un grupo de fotones que formaron un grupo de moléculas electrónicamente excitadas y ese grupo de moléculas se está convirtiendo en otros estados a cierta velocidad, con cierta rapidez. Entonces, aquí lo que están aquí son los números típicos. Ahorita les voy a platicar con más detalle de esto. Y básicamente el resto de la plática va a tener que ver con por qué varían estos números de relajación. Decíamos que, ¿por qué quiero saber eso? Pues para saber cómo tengo que competir con ellos en muchas ocasiones. Y voy a en particular a enfocarme en algunos casos que son atípicamente diferentes a estos tipo aquí, ¿no? Estos son entonces, les tengo que comenzar que esto es lo típico y voy a buscar algunas cosas de importancia que se alejen de estos números característicos, ¿no? Entonces, el primer ejemplo que les quiero mostrar. Una vez que he formado un grupo de moléculas en el estado S2, es el segundo singulete excitado, el primer excitado es S1. Esto, por un fenómeno que probablemente ustedes conozcan muy bien, se llama conversión interna. La población de moléculas migra a un estado de la misma energía del que formé, digamos, originalmente que fuera este de acá. Esto podría ser un estado vibracionalmente excitado del primer singulete excitado, ¿no? Entonces, es esta transición isoenergética, o la escriben así. No sé por qué le pusieron onditas cuando son isoenergéticas y rayos verticales cuando son con fotón, ¿no? Así la hacen los químicos. Y el punto principal es que esto ocurre muy rápido, en el orden de 10 segundos. Es el tiempo característico en que la población de moléculas que originalmente formé aquí ya se convirtieron en este estado que está acá, ¿de acuerdo? Es un número típico. Y este es un ejemplo que les voy a platicar, que cuando uno puede lograr que esto sea más lento, uno puede hacer que estos estados superiores se conviertan en un o hagan algo interesante, ¿no? Uno de los ejemplos que les voy a platicar tan rápido. Otro ejemplo es que una vez que la molécula ya se transfirió al estado singulete S1, la energía vibracional se pierde muy rápido, en particular cuando uno está en medios fluidos, cuando está uno embebido en un polímero o cuando uno está en una solución, en un líquido, ¿no? Se ocurre muy rápido. También del orden de unos cuantos, un femtosegundo 10 a la menos 15 segundos, ¿no? Es la millonésima parte de la millonésima parte de la milésima parte de un segundo, es tiempo muy breve. Ya que se forma el estado S1 debido a este camino de conversión interna seguido de relajación vibracional, esto es simplemente intercambio de energía con el medio, el estado S1 es el que normalmente uno ve que florece cuando uno hace un marcaje de una célula o de una proteína en una célula, uno ve como la fluorescencia de eso, normalmente viene de este estado. Este es el estado, se llama entonces el fluorescente. Muchos probablemente hayan oído hablar de la regla de Cash. En mi historia, la regla de Cash debe ser una de las 5 o 6 reglas más importantes en la imagino, ¿no? Y eso lo que significa es que esto ocurre tan rápido que cualquier fenómeno fotoquímico, incluyendo la fluorescencia, es decir, la emisión de luz y la respectiva relajación incluida, pues ocurre desde este estado y no desde este estado, porque lo que les mencioné ocurre más rápido. Entonces llego aunque yo haga una estación para acá, me encuentro en este lugar muy rápido. Esa es la tal regla de Cash. Una vez que estoy en el estado S1, la fluorescencia, el tiempo de vida de las moléculas que están decayendo por fluorescencia, también por otros canales, pero el tiempo de vida de la población que ya está acá es del orden número típico, nada más es del orden de 10 nanosegundos, ¿sale? Muchísimo más lento esto, ¿está de acuerdo? Un millón de veces más lento esto que esto, un millón de veces más lento, ¿de acuerdo? Aún así, pues esto es 1000 millones más rápido que un segundo, ¿no? Aún así son tiempos rápidos. Para nosotros esto ya es muy lento. Entonces,
Los dos ejemplos que les voy a platicar van a tener que ver con casos atípicos donde logro que esto sea más lento, ¿sale? Y por lo tanto puedo usar la energía acumulada del estado superior para hacer algo con ella. Y casos, el primer ejemplo, donde esto es particularmente rápido, es decir, que no ocurre tan lentamente. Pueden pensar, esto es una situación análoga con un semiconductor y una brecha, y está la banda de valence y la banda de conducción, y hay una brecha energética, ¿no? Entonces, cualquier estado formado en una absorción que busca un estado que tiene un electrón en la banda de conducción, resuelve relajar o aumentiendo al límite inferior de la banda de conducción, porque la brecha energética de la banda de valence es muy grande. Es una manera de pensar en una molécula como se parece en un semiconductor. Pero estos son datos. Y hasta ahí más o menos vamos, no sé. Voy a empezar con un ejemplo, ¿no? para contextualizar por qué a los químicos nos interesan este tipo de cosas, ¿vale? Y después voy a hablar de cómo se generan las herramientas para observar ese tipo de cosas. Pero antes de un ejemplo de química. De nuevo, el mismo diagrama. Las moléculas se encuentran en el estado S0, son llevadas al estado S1, al estado famoso fluorescente. Y el fenómeno de relajación de este estado, que puede implicar varios finales, no solo uno, implica que el estado vive del orden de varios nanosegundos. Entonces, en la gráfica de abajo, informo el estado y este va a vivir varios nanosegundos en un experimento que mide la población de moléculas en el estado S1, va a corresponder a este tipo de gráficas que luego les voy a platicar. Básicamente la señal se levanta porque en el tiempo cero llegó un pulso de luz y promovió una población de moléculas al estado excitado, y pues este es el experimento más aburrido del mundo porque simplemente uno pone el sistema en este estado y el estado en esta escala que alcanza solamente a ver 20 picosegundos, pues no hay nada de cambio en la población. La población se queda ahí en esta escala de tiempo. Estamos viendo una especie de zoom de tiempo tal que en esa escala los nanosegundos van a estar hasta donde no, a 20 kilómetros a la derecha. Entonces no alcanzo a ver que ahí haya cambio de la población, simplemente está ahí y no está decayendo porque los fenómenos tienen una probabilidad intrínseca baja de hacer que pierda la probabilidad de eso, ¿no? Entonces esto es población de estados electrónicamente excitados. Luego les voy a mencionar cómo mido esta población, cómo se hacen exactamente estas mediciones. Ahorita nada más el mensaje es: en tiempo cero llega un pulso de luz, lleva a un sistema, a un estado electrónicamente excitado, en este caso S1, y solamente ver que la señal asociada a la población de este estado no decae en esta escala de tiempo. Se queda ahí básicamente pleno, ¿no? Estos son 20 picosegundos, un picosegundo es 1000 femtosegundos, ¿no? Entonces hay un tipo de grupo de moléculas muy particulares que son estas de acá, ¿vale? Un experimento análogo a este, pero con una molécula. Esta de acá es una molécula tipo, ¿no? Antaceno, moléculas normales, ¿no? Como por los orgánicos normales. Absorbe luz y queda ahí en tiempo en el estado S1. Pero hay otras moléculas que tienen ciertas particularidades. Una de ellas es la guanina. Entonces la guanina tiene esta estructura química, el mismo experimento, ¿no? Pongo el sistema en un estado electrónicamente excitado y ¿qué es lo que veo? La población se observa que está ahí, que es ello que luego les platico cómo, pero lo que veo es que la población desaparece rapidísimamente. Es un vil experimento de tiempo de vida, ¿sale? Y lo único que me llama grandemente la atención es que el tiempo de vida de este tipo de moléculas, a diferencia de la gran mayoría de ellas, es que el tiempo de vida es del orden de 1 picosegundo y de hecho bastante menos, como de 200 femtosegundos, ¿no? 200 femtosegundos contra 11.8 nanosegundos, ¿no? Son del orden de 100.000 veces más rápido el decaimiento de este grupo de moléculas que las moléculas normales. 100.000 veces más rápido. ¿Qué sucede? Y obviamente el cuento va a tener que ver con el paso del ADN, ¿no? Esta es la guanina. Todas las moléculas del ADN, está compuesto el ADN, la guanina, citosina, adenina y timina, amiloglucino, las bases de los ADN, de hecho, el ADN, estamos en la punta de 660 veces. Hacen este decaimiento muy rápido. ¿A qué se debe? Bueno, resulta que esto es el rol de la existencia de algo que se llama intersecciones cónicas. Yo les había platicado que los estados electrónicos pues, correspondían a niveles estados más o menos bien definidos. Esto obviamente por un electrón es cierto. En cualquier estado electrónico que ustedes me pongan, el basal, lo que sigue, la energía real de la molécula potencial depende de exactamente cuál es la conformación de la molécula, es decir, cuál es la posición de los núcleos en un momento dado. ¿Vale? Pues resulta ser en moléculas como el ADN, la
superficie de abajo es la energía en el eje vertical como función de parámetros geométricos de la molécula en el eje horizontal, en particular el grado de planaridad de la molécula que está medido a lo largo de este eje. En el estado basal, ustedes agarran la superficie de abajo por la energía entonces del estado electrónico basal del S0. Si ustedes tratan de distorsionar esta molécula debido a que quiere estar plana, porque su energía potencial es un conjunto, digamos, como de resortes que la hacen querer estar plana, la mueven a la derecha o a la izquierda, es decir, le quitan planaridad en cualquiera de los sentidos, y la energía potencial pues, súbitamente está arriba, ¿no? Estamos en un mínimo energético cuando la molécula está perfectamente plana. Entonces, lo que resulta ser es que en el estado electrónico excitado, las moléculas hacen exactamente lo opuesto. Ustedes las colocan en el estado excitado, esto corresponde a un paquete de ondas o una población de moléculas que ustedes usen. Y el sistema se encuentra súbitamente en una superficie de energía potencial que no tiene la característica de tener un mínimo a la geometría del estado electrónico basal. Es decir, esta es una transición que se llama vertical, ¿verdad? Porque el cambio de la energía electrónica ocurre tan rápido que los núcleos están congelados en ese estado de tiempo. Entonces la transición es vertical. Como está viendo el estado basal, así voy a dar el estado excitado. Y en el estado excitado el asunto es que ahí no estoy en mínimo. Estoy en un lugar donde la superficie de energía potencial del estado electrónico S1 tiene toda esta conformación, entonces la molécula puede evolucionar y encaminarse hacia algún otro lugar, es decir, está cambiando su geometría, relajando la luz, ¿de acuerdo? Se intercambia energía con el medio. Todos los experimentos están hechos en agua, ¿no? El agua está jugando el rol de quitar la energía de exceso potencial que produce la molécula. Y Cocoré va a dar justamente a esta zona que está por acá. Resulta que por la razón que les acabo de decir, de que la planaridad, cuando se pierde en el estado basal, hace que la energía se incremente, estas dos superficies se encuentran en un lugar dado. Y eso se llama una intersección cónica, que los dos estados tengan la misma energía a una misma geometría molecular. ¿Sale? No necesita ser un punto, no necesita ser un cono, puede ser un conjunto de puntos donde esté generada la energía para moléculas de este tipo. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? La molécula, estando en este lugar, obviamente la naturaleza del estado electrónico deja de ser o el estado de arriba o el estado de abajo, son estados altamente mezclados por acá, y con un poco de energía que se intercambia, la molécula pasa o se separa de esta zona de generación y empieza así va a dar de regreso, totalmente de regreso al estado electrónico pasa. ¿Sale? Entonces, es a la vez la historia más aburrida del mundo, porque nada pasa. ¿No me acuerdo? Pero a la vez, gracias a esto, ustedes saben. Va a tratar de conocer de eso. Las moléculas del ADN tienen esta particularidad. Tienen intersecciones cónicas que hacen que la relajación de la energía electrónica, cuando una molécula se absorbe, puede ser un ultravioleta del ambiente, es eliminada de la molécula, es cedida al disolvente a la hora de seguir perdiendo energía al encaminarse en esta dirección y también lo que ocurrió arriba, que hace que esa energía del fotón sea eliminada, sea perdida. De otra manera, quería construir una molécula. Las moléculas normales, como estas de acá, se quedan con esa energía porque estas superficies no se tocan, cada una manda por su lado y no hay una transferencia de población de moléculas tan difícil como en el caso de los moléculas, entonces se quedan ahí arriba. Pero ¿por qué es muy peligroso para una molécula? Porque resulta que los potenciales de revolución y oxidación de un compuesto en un estado electrónicamente excitado son tales que la energía del fotón, la energía de la excitación electrónica siempre contribuye con un término negativo a la energía libre de transferencia de electrones, ya sea cediendo los absorbiendo, ¿no? Entonces la molécula, ¿por qué lo puede ceder al electrón que fue promovido si lo quieren pensar así, o puede llenarse el hueco que dejó vacío la molécula cuando se movió el electrón, cualquiera de esos dos escenarios. Pero en cualquiera de los dos escenarios, el término de energía electrónica asociada a la absorción contribuye con un término negativo. Esa es la ecuación de Rey-Wennerstein. Y entonces, ¿qué implica eso? Pues que cualquier otra molécula que esté por ahí va a tender a ser un par tomador receptor de electrones con esta molécula que hemos electrónicamente excitado y va a transferir un electrón o va a recibir un electrón, lo que da las dos escenas generándose. ¿Cuál es el producto de una molécula neutral? Más un electrón menos un electrón, pues es un radical catiónico o un radical aniónico. Ambos de estos son moléculas altísimamente muy reactivas y entonces la molécula tendría muchísimos canales para degradarse, ¿no? Al ceder un electrón se vuelve ya un radical, y ahí el número de reacciones que pueden hacer después pues, son un gran número. Las moléculas de las que está hecho este ADN precisamente eliminan esta posibilidad, la minimizan en gran medida. Cuando estas cosas salieron a la luz, tiene ya como 15 años eso, trabajamos en este tipo
fue eso, que salieron los periódicos, algunos le pusieron sol, surf y una untada de ADN, ¿no? Y eso que hace alegoría, pues que hace el papel de un bloqueador solar, el mismo ADN, ¿no? Por eso que lo hace consigo mismo. Pero es un tema importante, como se puede imaginar. El doctor Lascano de esta facultad, no sé si han visto alguna de sus presentaciones, pero resulta que la adenina, una de las moléculas que hace esto precisamente, y presenta un diagrama muy bonito, lo pueden ver en YouTube, se lo recomiendo. La adenina se forma a través de reacciones fotoquímicas de formación primero de un dímero y luego de un trímero. Y eso ya es la adenina. Y de ahí se detiene las reacciones fotoquímicas asociadas a eso. ¿Por qué? Por eso porque se generaron las bases del ADN por reacciones fotoquímicas, pero no avanzaron más. Todo esto en algún sentido, en alguna medida, en una atmósfera terrestre primigenia donde no había capa de ozono. La capa de ozono se creó muchos años más tarde, muchos millones de años más tarde, y el ambiente terrestre estaba mucho más irradiado por ultravioleta. Hoy en día ya hay varias publicaciones que hablan de la implicación de la evolución molecular y por qué estamos hechos del ADN, ¿no? Pues la pregunta en realidad no es por qué las moléculas del ADN hacen eso, ¿no? Más bien, estamos hechos de ADN porque no habría de otra explicación, ¿no? Tendrían que tener esa propiedad para poder aguantar la irradiación de luz ultravioleta, que de otra manera destruyó al otro conjunto de moléculas, como uno de esos suficientemente inestables como para no poder acarrear la genética. Cuando menos en las primeras etapas de la vida. Muy rápidamente, no vamos a para detalles ya del trabajo que hacemos aquí en México. El acceso a la intersección cónica durante un cierto tiempo se asociaba a que las moléculas crecían y que pierden planaridad. ¿Pero qué significa eso? Pues algunos calculaban, estos son cálculos de estructura electrónica con métodos muy sofisticados, todas grandes, otros decían que es porque la molécula pasa de estar plana a tener una conformación desde este grupo amino, está proyectado y para abajo. Hicimos cálculos de nivel de teoría más elevados y luego estudiamos a una molécula que no tenía el grupo amino, que es la hipoxantina, a diferencia de la guanina. Es igualita, más que no tiene un grupo amino. Y no, pues el grupo amino no tiene nada que ver con este fenómeno, ¿sabes? La adenina hace este fenómeno de relajación. Es tan rápido que esto apenas está absorbiendo el pulso de luz, esto está convulsionado para tener una respuesta de la medición, pero rápidamente la población de estados excitados desaparece. Más rápido incluso que en la guanina. Entonces, no, el grupo amino no tiene mucho que ver en este cuento. Y haciendo cálculos de un nivel apropiado, me pasó justo en el punchline. Cálculos de este nivel de teoría. Si a alguien de ustedes les gusta los cálculos de estructura electrónica, les cuento qué significa este cálculo, si no, ¿a qué les cuento? Pero básicamente trazamos exactamente la trayectoria hacia la intersección cónica. No son cálculos triviales estos, se necesitan niveles de teoría bastante elevados para determinar que la coordenada real por la cual se forman las moléculas es una distorsión del anillo de 6 miembros. Pérdida de claridad al final de cuentas, pero no tiene nada que ver con el movimiento. Y entonces todos los heterociclos o estos grupos de purinas y pirimidines hacen básicamente lo mismo. La pérdida de claridad hace que el estado electrónico basal incremente su energía y obviamente la molécula, el camino que recorre desde aquí para acá, acá y de regreso. ¿Vale? Pero se debe a que la energía, si ustedes quieren ver el estado electrónico basal a esta geometría, tiene esa energía que coincide con el estado electrónico. Entonces, lo presenté porque es un caso muy sencillo, pero que a la vez espero refleje, porque es interesante saber qué tan rápido pasan las cosas en los estados electrónicamente excitados. Entonces, lo que sigue a continuación es un poco platicarles cómo se hacen estas mediciones. Con todo gusto, no sé qué tanta frecuencia de seminarios de pulsos muy cortos tengan ustedes. Mucho, poquito, nada. El pulso es ultra corto. Todo lo voy a ir muy rápido. Básicamente, estos son los femtosegundos, son cantidades de tiempo muy breves. Un femtosegundo tiene. La razón entre un segundo y un femtosegundo es semejante a la razón entre un segundo y la edad completa del universo, entonces son tiempos muy breves, ¿no? De la milésima, de la millonésima parte de un segundo. Este diagrama lo mismo es esto, que lo reconozcan. Muy sencillo, nada más que es la esencia de los experimentos, ¿vale? Además me costó tanto trabajo hacerlo que se aguanta. La esencia del experimento es súper sencilla.
al sistema un estado electrónicamente excitado, en el caso de las moléculas de alarenia, el estado S1, y el segundo pulso recorre una trayectoria un tantito más larga, por lo tanto llega con cierto retraso a la muestra, pasa de nuevo por justamente donde pasó el pulso de excitación y registra un espectro de la muestra, ¿no? Un espectro que puede ser de ultravioleta, o sea, la absorbancia del estado S1. Se puede detectar la ausencia de absorción del estado basal, de donde quitamos a las moléculas. Se pueden hacer experimentos en el infrarrojo que ya determina la estructura de lo que se está viendo, etc. Uno parte, como sabe usted muy bien, del mismo pulso y en el trayecto uno puede hacer millones de transformaciones al pulso. Puede uno pasar de que el pulso originalmente se genera de 800 nanómetros, lo sabe muy bien, luego puede llegar al infrarrojo medio, con un poco de trabajo, o al ultravioleta, cualquier color puede obtener, gracias a pasos de óptica no lineal. En nuestro grupo de investigación somos especialistas y diría yo que tenemos contribuciones instrumentales importantes en el área no de esta técnica, esto se llama observancia transitoria, es la más simple y la más típica, ¿de acuerdo? La esencia decía yo que es que pasa el pulso y el pulso de prueba, el que mide el efecto de la especie transitoria, de lo que esté ahí, pasa por la misma muestra. Entonces hacemos otro tipo de experimento, no seguro que ustedes ya lo conocen, pero se llama en español lo decimos suma de frecuencias, en inglés es femtosecond fluorescence of conversion. ¿Vale? Entonces básicamente es una interacción en un estado de óptica no lineal de fotones que son emitidos por la muestra en vez de que la muestra misma sea observada. ¿Vale? Entonces, de nuevo, un pulso de luz genera un estado electrónicamente excitado. El estado excitado puede tener las dinámicas que ustedes quieran. Algún estado de esos emite fotones y al estar emitiendo fotones genera una cascada de luz que está saliendo de la muestra cuya intensidad está teniendo cambios, o su polarización, o su fase, la cosa está cambiando de esos fotones. Estamos hablando en mis experimentos es emisión espontánea, no es superradiancia, es pura emisión espontánea. Se coloca el estado en estados excitados, como los del ADN, como les digo, y solitas las moléculas van a emitir fotones con un tiempo característico y pueden tener, obviamente, características de cierta polarización y otras cosas, ¿no? A esa luz que es emitida espontáneamente de la muestra la vuelvo a concentrar en un modo cristal de óptica no lineal y a un pulso que, al igual que el experimento pasado, es una réplica del mismo que citó la muestra, es retrasado por alguna cantidad y interactiva con los fotones que fueron emitidos en un cristal de óptica no lineal. Y gracias a la no linealidad de la polarizabilidad del cristal, el campo oscila a dos frecuencias simultáneas. Debido a la no linealidad del cristal, existe un componente de polarización a la suma de la frecuencia de los dos campos. Uno de ellos es la fluorescencia y el otro es el pulso de compuerta. Eso solo ocurre durante el tiempo en el que el pulso de compuerta es un pulso de muy breve tiempo, de unos 200 segundos, y que está presente. Yo puedo cambiar en qué momento este pulso está interactuando con los fotones que fueron emitidos de la muestra y por lo tanto puedo trazar una señal en función del tiempo. Supongo que trivial para ustedes pensar que si yo detectara esta señal directamente con un diodo de avalancha tan rápido como quieran, esa señal va a ser muchísimo más rápido, o lo que yo quiero observar es mucho más rápido con un diodo de avalancha amplificador, porque pues eso implica la generación de un voltaje, ¿no? En cambio, esto es una señal puramente óptica, ¿no? Y es independiente. La señal resultante resulta que se emite en una dirección muy particular que está definida por dónde se logra la búsqueda de pasos de la polarización que está emitiendo de frente del cristal hacia adelante, estén todas en fase, en una dirección muy particular cuando el cristal tiene una centro presente. Y la resultante pues, es un pulso de luz que ya no me importa detectarlo rápido o lentamente, simplemente lo integro en un multiplicador. La intensidad de esa señal es proporcional a la intensidad de la luz que está siendo emitida en ese momento por la muestra. Y esa es la variable. Una de las variables que es cuánta luz está teniendo. Una frecuencia rara de un lado probablemente está asociado a la transición de emisión de un estado electrónicamente excitado como función del tiempo, donde mi variable es que tanto retraso el segundo pulso en comparación con el primero. Entonces obtengo el tipo de trazo de la variable y es el tipo de experimentos. Es un experimento muy sencillo, es de tiempo de vida nada más que la escala de acá abajo de 100 segundos hasta como una de sus técnicas. Pero no de efecto, es un experimento puramente de óptica, en realidad. No tengo que detectar la señal resultante, pero no necesito un detector rápido. Es un detector sencillo. Esto es muy análogo a medir
acerca a un detector Geiger, ¿no? Si ese detector tiene muchas cuentas por segundo, es que hay mucho material radiactivo. Lo que estamos viendo es el producto de la desactivación, ¿no? El decaimiento radiactivo. Y estamos viendo el producto del decaimiento, ¿no? Estamos viendo los fotones. Pero por unidad de tiempo, cuántos fotones están saliendo es proporcional a cuántos estados electrónicamente quitados se encuentran ahí. Entonces, este decaimiento es la intensidad de luz que está saliendo de la muestra, pero esto es proporcional al decaimiento de la población. Es igual, es análogo, el decaimiento es exactamente idéntico al decaimiento de la población de moléculas que dan origen a sus fotones. Esto a veces no se llega a notar. El experimento ya en vivo y todo color, pues es poner una muestra en una celda que está acá abajo, quitarle un impulso del depuesto ultravioleta dirigida, conectamos un poco al espejo, lo enfocamos en un cristal de alta lineal. El otro pulso que fue retrasado nació del mismo pulso original que dio origen a este abajo, pero fue retrasado de tal manera que coexisten en un cristal de lineal y hay una suma vectorial aquí, tal que la orientación de este cristal logra que se satisfazca la posición de nuestras fases, y luego esto lo metemos en un monocromador doble, porque la señal es muy débil. Son unos cuantos fotones, mientras más quieran resolver en función del tiempo, hay menos fotones en ese momento pasando por ahí. Entonces, más pequeña sea la cantidad de tiempo, la señal se hace más y más chiquita. Solo habrá uno que otros fotones entre 100 y 100.5 puntos segundos, ¿no? Y eso lo comienza entre 100 y 101, o sea, menos. Es una señal verdaderamente pequeña. Usan dos monocromadores y un fotomultiplicador normal. Nosotros hacemos una medición con un amplificador locking, es decir, hay una hélice que cambia la frecuencia de repetición del láser para que yo haga mi medición no a la frecuencia de repetición del láser, sino a un tercio de esa frecuencia de repetición, y eso me da mucho más sensibilidad. De nuevo, no sabía que todavía se iba a tener, entonces por lo menos reconozcan esta cosa. Vamos a escenar un poco. Pink Floyd, Dark Side of the Moon, ¿verdad? La diferencia entre ustedes y yo es que yo compré eso en acetato y ustedes lo tienen en un bolso. Pero es la misma cosa, ¿no? Entonces, nada más para comentar un poco, ¿no? Los pulsos ultracortos se generan en cavidades láser que soportan un grupo muy grande de modos longitudinales y por lo tanto el material que está ahí, titanio zafiro, que tiene una capacidad espectral de soportar un ancho de banda muy grande. Y la idea lógica es que tenemos que tener una marca de modos para que la relación de fases entre los diferentes modos o la relatividad de los componentes espectrales del pulso sea tal que la interferencia sea constructiva solo durante una pequeña cantidad de tiempo y el resto del tiempo pues, interferencia destructiva. Entonces, esta es una caricatura típica de lo que está pasando. Con cierta relación de fases genero pulsos y cuando no tengo relación de fases genero una cosa que no es ruido, como ustedes saben, es repetitivo, pero tiene menos la propiedad de ser pulsada de luz. Este es el láser titanio zafiro, que ustedes ya me dicen que conocen muy bien. Este es un diagrama nada más para representar de nuevo, como cuando hago amarra de modos, como estoy haciendo eso. Que la consistencia de un grupo grande de componentes espectrales, una relación de fases que puede ser lineal, que es esta línea, que genera funciones, ¿no? Las cavidades estas tienen prismas adentro de la cavidad para compensar la expresión de retraso de grupo que se da los componentes espectrales debido a que tienen que pasar el pulso por el material de ganancia. Además de eso, hay automodulación de la fase dentro del cristal que también se tiende a compensar con los prismas. Los prismas lo que hacen es recuperar la relación de fases que se tenía, que es necesaria para que existan los pulsos. De otra manera, se simularía expresión de retraso de grupo y el pulso se deja, no se tienen los pulsos, pero no tenemos sin manera de controlar que se mantenga la relación de fases adecuada. Ahora sí, una vez que se tengan los pulsos, estos son hoy en día láseres que aparentemente son muy sencillos, o sea, uno necesita, qué sé yo, unos 5 o 6 espejos, un cristal de titanio zafiro que hay en el regalo de un señor viejo. Lo que es un poco caro es el láser bombeo, pero hoy en día ya no tanto. O sea, hoy en día pueden construir un laboratorio de femtoquímica, que es lo que yo hago, por del orden de unos 50,000, exagero, como unos 80,000 pesos. Que para mí es una cosa regalada. Cuando yo llegué aquí, eso costaba $80,000, costaba el tubo láser.
Entonces, y es pura agua, entonces no hay ningún componente mecánico, un poquito de agua. Lo que ya, y se pueden hacer experimentos como lo que les mostré, lo de suma de frecuencias, solamente con el puro oscilador, es decir, con los pulsos que salen de esta cavidad. ¿Sale? Tiene una curva de salida. Sin embargo, muchos experimentos, de hecho la gran mayoría, requieren que se usen en este tipo de osciladores la energía por pulso es del orden de 5 nanojoules por pulso, ¿no? Entonces, si ustedes tratan de hacer experimentos con el grupo de moléculas excitadas que tienen por solo 5 nanojoules, pues la señal es pequeña, necesitamos mucho más energía por pulso. Y eso implica amplificar los pulsos. Como ustedes saben, la energía, lo breve de estos pulsos haría que el hacer una amplificación directa de los pulsos tales cuales salieron de los osciladores, es decir, que estoy marcándoles que así de breve, si los tratáramos de hacer, esto induciría toda clase de fenómenos que no permitirían la amplificación de pulsos. Entonces, antes de eso se hace un paso previo. Todo esto tiene que ver con la técnica de chirp, pulse amplification. Ven pensando lo que significa chirp, por favor, en inglés, en el cual el pulso original es expandido temporalmente gracias al empleo de un par de rejillas de difracción en un telescopio. Esto hace que los componentes espectrales que recorren una trayectoria cumplen una diferencia de fase tan larga, incluso muchísimo. Entonces el pulso entra con una duración de orden de 30 segundos y puede salir con una duración de 300 y pico segundos, si lo alarga significativamente. ¿Para qué? Para poderlo amplificar. Uno lo puede ver, es un amplificador generativo, el pulso ingresa, da una serie de vueltas por acá, cuando la saturación ya se ha logrado, con un tipo de polarizadores, uno lo sabe. Y la amplificación, con esto lo recibe hace como 10 años, hoy en día puede ser mucho menos, ¿no? Y luego, como tengo los componentes espectrales presentes, solamente la regulación de fase, yo la rompí, pero de manera lineal la puedo recuperar con otro dispositivo semejante al de acá, excepto sin el telescopio, y se revierte, ¿no? Inyecto un pulso muy breve, lo expando en tiempo, lo inyecto a un amplificador, lo amplifico, lo hago salir y luego lo recomprimo en otra caja, ¿no? Haciendo la operación, todo esto es que energías de difracción hacen que haya una dispersión de retraso del grupo, empieza siendo una cantidad positiva y de este lado uno le agrega negativa, entonces termina siendo cero al final de toda la operación, pero el pulso es amplificado por un factor de 100 mil más, ¿no? Con eso tengo ya pulsos que pueden ser de, en vez de 5 nanos, ahora pueden ser 5 mililitros. Con eso tengo mucho más chance de hacer experimentos. El espectro de absorción de titanio zafiro, como ven, soporta todo la estructura que necesitaba. Todo esto es una partir de que va a verificar en términos de cuáles son las transiciones electrónicas que permiten toda la ganancia de titanio zafiro. Y el fenómeno fundamental para que funcionen estos láseres es casi magia, ¿no? Como que los dioses sí querían que los químicos y los físicos estudiaran los fenómenos super rápidos, porque es estúpidamente fácil generar muchos supercortos. Esto es una maravilla, ¿no? No sé si sepan ustedes esto. O sea, lo único que necesito para generar los cortos es que el grupo de componentes espectrales que es soportado por el titanio zafiro puede estar en la cavidad, ¿no? Pero lo que necesito es que entren en fase. Básicamente la cavidad se alinea de tal manera que cuando se da un fenómeno de óptica no lineal de lente que se llama, ¿no? Cuando hay suficiente intensidad en el pulso, el frente de onda se colapsa, entonces se enfocar en la zona central del titanio zafiro. El láser que lo veo, pues tiene que ser como un láser de muy buena calidad, está excitando el medio con mucho más ganancia en el perfil punteado que en el perfil continuo. La línea continua es cuando la gravedad está operando en modo continuo. Por el efecto de autoenfoque, es que cuando está pulsado el láser se encuentra en un mar de modos, modo aquí, es que el perfil del láser corresponde al punteado, es justamente donde estoy bombeando la cavidad, ¿no? Y por eso es que se amplifican los pulsos. A la vez que se están amplificando, pues se está induciendo modos. Hay mucho más que contar en este sentido, pero lo que es notable es que es el mismo material que da la posibilidad de hacer esto. Entonces no necesitas bombeo síncrono, no muchas otras cosas que hace 25 años se hacía para los hoy en día es exactamente así. Esto no es lo único. Para encontrar ustedes saben mucho de esto. ¿Alguna pregunta se quiere algún comentario? ¿No? Entonces vamos a regresar a hablar un poco de química. Todo este cuento fue entonces
Hay cosas rápidas que nos interesan a los químicos, porque la pérdida de población de las bases del ADN nos parece un fenómeno químico, biológico muy importante, etcétera. Cómo genera los pulsos, la esencia de los experimentos, etc. Entonces me regreso a algunas aplicaciones de este tipo de estudios. Y voy a platicar de estas moléculas. Estos compuestos se llaman talocianinas, ¿vale? Son compuestos completamente planos, pueden tener aquí un metal o sin metal. Está coordinando hacia arriba y hacia abajo. Dos otros ligandos, decimos los químicos. Están ahí colgando una molécula de tienen formas isoméricas que hacen que a veces estén floreciendo, a veces solitas se ponen en otra conformación molecular donde ya no florecen. No florecen, de repente se regresan a la forma en que se florecen y las ves un rato y las dejas de ver. Y si es que no ves todas al mismo tiempo, que ya solo en el grupo nuestro lo que estamos tratando de hacer en unos otros avances es generar este mismo tipo de conceptos, pero que las moléculas se generen en su forma fluorescente, que se convierta en una molécula que no es fluorescente a una molécula que sí es fluorescente por una reacción fotoquímica que además es inducida por la absorción de dos fotones. ¿Vale? Entonces esto no cuenta, ¿no? Hay una molécula que no es fluorescente. Cuando absorbe luz se transforma y se convierte en algo que ya es fluorescente. Entonces es isomeriza o algo que ya es fluorescente. Entonces si yo baño a la muestra con algunos fotones, puedo, las moléculas que sí se transformaron y que ahora son fluorescentes, los podría ver, ¿no? Notar dónde están sus centros, puedo quemar después si quiero, y luego encender otro grupo de moléculas, marcar sus centros, y volver a quemar ese grupo y iniciar, pero ya van a ver un estrellado de diferentes moléculas. Lo que nosotros estamos diseñando son moléculas que hacen el fenómeno de transformarse de no fluorescentes a sí fluorescentes, inducido a su vez por una reacción fotoquímica con absorbancia de no de un fotón, sino de dos fotones. Ustedes saben, la absorbancia de dos fotones permite localizar el lugar donde se realiza la excitación electrónica al punto focal del sistema que da origen a la excitación. En este caso, también un láser que excita bifotónicamente esta muestra, pues solo genera estados excitados en el punto focal, mientras que este otro láser que lo hace con una excitación normal de un solo fotón, pues lo hace a lo largo de todo el recorrido. Entonces, ¿de qué me sirve hacer que la transformación de no fluorescente a sí fluorescente sea por dos fotones? Definir la profundidad del ojo, ¿sale? Porque puedo definir dónde se encuentra este punto focal, aquí o más abajo. Simplemente al mover el objetivo mientras que la muestra, y en principio podría yo reconstruir tridimensionalmente la muestra, ¿no? Pero ¿qué es lo que me permitiría hacer esto? Que la excitación no la que da origen a la fluorescencia, la que da origen a la reacción química que produce moléculas fluorescentes. Espero haber explicado. El diseño molecular para esto es un 50. En 10 minutos lo puedo pasar como 3 años. Más. Pedir que una sola molécula, la misma molécula, tenga absorbancia bifotónica y que además se transforma de no fluorescente a sí fluorescente es demasiado pedir a una sola molécula. Entonces, nuestro diseño es modular. Tiene una parte de ella que es la que se encarga de absorber una óptica en torno que se llama lineal de dos fotones. Y tiene otra zona que es la efectora. La efectora lo que hace básicamente es liberar, cuando recibe una excitación electrónica, a uno de sus fragmentos y es el que fluorescente. Y ese después lo puedo excitar ya fotónicamente, porque yo lo liberé en una profundidad cuando yo quise, porque puedo mover el punto focal de este sistema para acá. Entonces, el efecto de dónde genero a este efector está mediado por la absorbancia bifotónica de una parte modular de la molécula que se dedica a absorber los fotones. Es la única manera que hemos podido pensar. Podría lograr esto. De nuevo, una parte de la molécula tiene las propiedades de absorber los fotones y le transfiere energía a la otra molécula, igualmente como lo hacíamos con la talocianina, y esa otra parte, que es la parte efectora, es la que puede generar a un fluoróforo principio, que es esta parte. ¿Vale? Y este parte ya lo puedo excitar fotónicamente y detectarlo. Pero lo que supe es que fue definido en un lugar muy particular del plano, digamos. La excitación microtónica me permite hacer eso. Todas las variables de diseño son muy complicadas. Resulta ser que para que esto tenga chance de funcionar, el estado de la antena molecular, o sea, la sección que hace este rol de la sensibilización microtónica, tiene que transferir su energía al efector, pero resulta que por todos los colores con los que puedo jugar, lo tiene que hacer desde su estado electrónico superior, no desde el estado de sonido. O sea,
acuerdan que al mero principio les contaba yo que estos estados tienen qué tipo de vida? A ver si se acuerdan. Muy rápido, de 10 a 15 segundos. Si yo quiero hacer algo con esta energía, este estado tiene que tener tiempos de vida atípicamente largos, para que le dé tiempo, en vez de relajarse a su estado S1, si quiero transferir energía desde aquí, este estado tiene que tener tiempos de vida más largos posible. Quiero usar esa energía, porque si la quiero transferir precisamente al estado del receptor. ¿Vale? Pero resulta que las cientistas no son, esas son las que van a jugar el rol de la antena bifotónica. ¿Vale? Son cieninas, se llaman. Nosotros eran estados cieninas, que eran los cieninas. Estas se llaman cieninas, ¿vale? Y estas cieninas tienen la particularidad de que su estado S1, que está asociado a esta banda de absorción, y los estados superiores, S2, 3 y todos los demás, están en esta otra zona. Como ven, hay un gap muy grande entre este y este de acá. Están muy separadas esas dos transiciones. No solo eso, sino que yo al jugar con estos grupos de acá y colocarles ciertas otras cosas a la molécula, puedo hacer que las transiciones a S1 y a Sn se separen lo más que yo pueda. Mientras más separados esos estados, resulta que el tiempo de vida de este estado excitado precisamente se va a hacer más y más grande, que es lo que yo quiero, que tenga tiempo de vida largo, porque de aquí es donde tengo que transferir energía. La energía de este estado está demasiado baja, aquí ya no hay forofos que tienes que transferir energía. Tienen que ser estos estados, cuando yo los genere, acá rebota, por absorción fotónica, los que puedo yo usar otros cromóforos que son sucesores cuyas transiciones se encontrarían en esta otra zona del espectro. Noten que me queda ideal para excitación de titanio zafiro de 800 y n nanómetros y 8 nanómetros. Sepan ustedes de la transformación fotónica es que mientras más me acerque a una transición, el coeficiente de atracción fotónico se dispara. No puedo estar en resonancia porque si me sería un fotón. Tengo que mantener abajo de la transición electrónica. Pero me puedo acercar bastante al titanio zafiro precisamente porque esta cianina, su primera transición S1 ocurre en esta zona de acá. Entonces pongo mi láser por acá y con dos fotones puedo llegar a estos estados de acá. Además de eso, decía que puedo mantenerlos lo más separados en el posible para que el estado que formé tenga el tiempo de vida más largo posible. Y además tiene buena absorbancia en el fotón. Entonces estudiamos un chorro de cianinas y vimos cuáles tienen tiempos de vida del estado superior, de S2, lo más largo posible. Espero que me expliquen esto. ¿Qué es estado superior? ¿Cuál es el S1? Ese es fácil que tengan la noción de tiempo de vida. Pero el S2, que por conversión interna, como ustedes me dijeron, va a atender tiempos de desaparición de esa población muy breves. Entonces, y no hay teorías tan buenas que te digan eso, ni cálculos que te digan también eso, pues lo medimos, diferentes grupos de estas cianinas para ver qué tiempos de vida. Y lo que nos dio muchísimo es que si había algunas cianinas que tienen tiempos de vida de los estados electrónicos superiores con tiempos de vida muy largos, es el decaimiento del estado S2 de estos moléculas. No sé, también el S2 está desapareciendo por esa compresión interna de 15 segundos normalmente, pero aquí esto se va a los 5 segundos. Más que suficiente tiempo para transferir energía al protector que va a generar la específica. Ya estamos acabando, no se preocupen. Decía que puedo controlar la brecha energética entre el S2 y el S1 y el tiempo de conversión. Esta es la transición, estos son diagramas de los estados excitados. Mientras más separados esté el S2 del S1, la integral de las secciones vibracionales de la función de onda entre el S2 y el S1 se van a hacer más y más pequeñas, mientras más separados están los estados, porque es una integral de una el primer polinomio de mí. Si está acá abajo, sería con esta otra gaussiana circular grandota. Eso es lo que hace que el tiempo de conversión interna sea tan rápido. Esto es regla de Bernoulli. Pero si lo separo, la integral de la parte vibracional de la función de onda se hace muy pequeña porque los niveles vibracionales de los polinomios de Bernoulli superiores que están teniendo que ver con la función de onda vibracional y el S1 oscilan tanto que la integral con el estado del nivel vibracional más bajo del estado electrónico superior, esto es lo que se empieza a hacer. Empieza a disminuir todo eso se conoce como la ley del gap, la ley de la brecha entre los estados. Entonces, entre más separados, más tiempo vive ese estado. ¿Sale? Pero de otra manera hace conversión interna. Si estuviera acá abajo, haría una conversión interna muy rápida. Formo este estado por absorción de acá, pero esta conversión es muy rápida porque la integral es muy grande. Pero si me alejo de ese estado, el tiempo de vida de ese estado es mucho más rápido.
Entonces hicimos el recorrido de toda una serie de salinas para observar cuáles tienen tiempos de vida suficientemente largos, que ya tenemos todas las variables de diseño que implica poder formar moléculas como esta. Ya las tenemos, están en el proceso de patentarse. Entonces, ¿qué hacen estas moléculas? La parte de abajo es la antena bifotónica, esta es la cianina. Obviamente tomamos una que tenga el estado superior, que tiene una vida muy larga. Lo puedo aumentar con 2 fotones, porque sus sustancias de estados encantados son más rápidas. Una vez que logro eso, puedo hacer la ruptura de este enlace de acá para formar este pedazo de molécula, el cual en medios, en agua y en alcoholes, porque que es un radical atrae un protón, genero en ese momento, en ese lugar, a este pero solo en el lugar donde generé la absorbancia bifotónica de la antena. Tuvo suficiente tiempo de vida, es decir, no decayó tan rápido como para poder hacer que se rompa este enlace. De otra manera, en vez de que la energía se localice en los modos vibracionales de este enlace, pues la perdería en otro proceso de interno. Normalmente ya he dicho, completa de eso. Pues genera estos modos, ¿dónde las genera? Pues en absorbidos otros. Y estos son los isótopos que pueden ser usados para aplicar en una sola molécula a una profundidad variable a una célula que tenemos. Estos son experimentos que demuestran que la absorbancia que genera, esta es la fluorescencia de este pedazo, que genera aquí adentro varias veces absorción bifotónica de este cuate, liberación de este cuate, la abstracción de un protón para que se genere este glucocanol, y este es el que es una molécula fluorescente. ¿De dónde se formó? En el foco del enlace de excitación bifotónica de esta antena, ¿sale? Y demuestro con la relación entre potencia de excitación bifotónica y la generación de la molécula fluorescente que tiene una relación cuadrática, que es lo que sería, que eso es bifotónico. Además de eso, no sé si van a ver más altas aquí, pero esta molécula hacia arriba y hacia abajo y tiene una estructura plana, muy conjugada con los químicos, etc. ¿no? Y esta es una talosemina. Tiene un montón de aplicaciones en las taloseminas, entre otras como sensores, como colorantes en células celulares, sensores de diversos tipos, ¿no? Lo que está aquí en rojo es el espectro de absorción de la talosemina. Perdón, si levantan la mano los que sí tienen un espectro de absorción así normal, longitud de onda y absorbancia, ¿no? ¿Cuánto absorbe la molécula en función de qué color le pongo, ¿no? ¿Qué longitud de onda le pongo? ¿Sí más o menos? ¿Okay? Entonces el experimental de eso es la línea roja, ¿no? Entonces lo que ustedes podrían notar es lo siguiente. En esta zona, que es justamente el espectro visible, la línea roja está hasta abajo, no absorbe el aumento de luz, no tiene transiciones electrónicas correspondientes a esas energías de fotón. ¿Vale? Entonces la molécula es transparente a estos colores. ¿Vale? Por las aplicaciones de las soluciones sería muy deseable que sí pudieran absorber luz justamente en la zona de visible. ¿Cómo puedo lograr eso? Pues va a ser justamente al colgarle unos grupos que son como si fueran antenas, otros compuestos que sí tienen propiedades de absorber luz en esta zona de acá y que pueden ellos absorber luz y luego transferir la energía. ¿Se acuerdan de la migración de la expresión electrónica que me al principio? Usted pone una molécula electrónicamente excitada y junto a ella hay otra que está en el estado basal. Al relajarse una se excita la otra, se transfiere esa energía y es por una interacción dipolar o interacción de intercambio. Sucede, pero básicamente es una molécula excitada, se desexcita y se excita la vecina. En este caso, para lograr la absorbancia que deseo en la zona visible, lo que justamente voy a hacer es que en vez de estos ligantes, le voy a poner aquí estas otras moléculas que le van a dar de absorción. Antes de eso, las líneas estas que están acá son cálculos de estructura electrónica semejantes a esas las del ADN que nos construyeron las superficies de necrofotos, que nos dicen dónde están transiciones electrónicas. O sea, la transición S0 a S1 sería una que ocurre con energías cuyos fotones se encuentran aquí, ¿no? Aquí hay otro estado, aquí hay varios estados, todos estos son estados. Ya, obviamente hay una diferencia entre el cálculo y los experimentales, ¿correcto? O sea, estos grupos de transiciones aquí están probablemente asociados a transiciones a estados electrónicos de esta banda. Igual aquí el error no es tan grande. Pero lo importante son estas flechas azulitas que están acá. Estas flechas azules me indican que aquí hay estados, simplemente que la fuerza osciladora de la transición del estado basal a esos estados es súper baja. O sea, estas son rayitas súper chaparritas que están aquí en el piso. Pero están ahí, también son transiciones prohibidas por simetría de este tipo de moléculas, de 2H, ¿no?
lo que sea. Pero en fin, aquí hay transiciones que están presentes, hay estados electrónicamente excitados aquí, pero que no son obviamente aquí, tienen un coeficiente de absorción súper bajo. Entonces, va a tener que ver, le voy a poner nuevos moléculas orgánicas para que absorban energía, funcionen como antenas, le transfieran la energía a la talocenina, pero esos estados a los cuales voy a transferir energía resulta que tendrían que ser estos estados, los que están justamente ahí abajo, no los veo, solamente los puedo calcular. La absorbancia de esos estados azul, pero sí los puedo calcular, sé que están ahí. Y la verdad es que si tuviera un error de lo que quieran en las energías de esos estados, pues movería estos flechitos a la derecha y a la izquierda, pero no es una variable tan importante si tengo un error de punto 1.2. Sé que están ahí. Puedo usarlos como puentes para la transferencia de energía de las antenas que les voy a colocar aquí a los estados que estoy aquí mencionando, y luego por el fenómeno que les expliqué al principio de conversión interna voy a dar al estado final de la talocenina, que ya es el que estaría representado por la transición de las bandas que están aquí. Entonces va a haber nuevos absorbedores de luz, resulta van a ser estos en vez de los externantes, estos ya son como puros, ¿sale? Van a absorber estos luz, la energía asociada a la excitación electrónica asociada a la molécula final va a venir de una excitación que originalmente fue realizada en los ligantes, en estos ligantes que están acá, pero para que se dé la transferencia de energía tengo que estar involucrando estados cuya absorbancia óptica es nula. No los veo, sé que están ahí, pero pueden participar en el fenómeno, porque no son negados a la transferencia de energía, solamente a la absorción electrónica. Entonces, este es el experimento que me verifica que lo que estoy diciendo es cierto. Esta bandita que está aquí chiquita, esto es una demostración de concepto principalmente. Esta absorbancia de acá es chiquita, pero es la que está asociada a estos ligantes. Es una transición adicional que se encuentra por acá de estos ligantes. Esos ligantes pueden absorber luz, y si mido qué tan rápido desaparecen, los experimentos con las bases del ADN desaparecen muy rápido en 370 segundos. O sea que los forman, pero desaparecen. La población de moléculas que fueron excitadas, que se encuentra la excitación localizada en la antena, porque puedo detectar la fluorescencia de esa manera, de hecho, pues desaparece muy rápido en 370 segundos. Y luego que veo que la fluorescencia asignada al último estado del proceso, la primera parte es absorción de ligantes. La última es que la energía ya esté asociada a la transición de menor energía de la talocenina. Los estados asociados a esta transición se acumulan con esta velocidad. Luego estoy midiendo la fluorescencia en función del tiempo del estado de más abajo, menos energía de la talocenina. Entonces vean que el experimento tiene que ver con la diferencia de estos dos tiempos. Vean, esto desaparece en 370 segundos y esto aparece del orden de 20 segundos. Es decir, no es una población que se está acumulando directamente de la primera, porque si no los tiempos de acumulación y de desaparición serían muy parecidos a coincidencia. Al contrario, aquí lo que veo es que esto desaparece y tiempo más tarde, la constante de tiempo de este proceso es mucho más grande. Es decir, tiene cosas que agregar un medio, tiene que haber un fenómeno intermedio. No puedo ver la fluorescencia porque los estados están aquí, ni absorben ni emiten, ¿de acuerdo? Pero están ahí. ¿Sabes? Entonces puedo aquí entender que están participando, están siendo los intermediarios de la transferencia de energía que originalmente se da en los ligantes y termina la última energía de la talocenina, pero algo tengo que haber sido de fuera, si no estos dos tiempos son de fuera. Entonces, bueno, este es un tipo de trabajo que dice absorbe usted que le transfiere la energía de la talocenina, yo veo la fluorescencia, pero tiene que haber habido estados intermedios que son los que brillaron, mover la energía. Bueno, ¿cómo vamos el tiempo? ¿10 minutos más? Sí. Bueno, voy a cambiar ahora sí de tema, casi totalmente. Estamos hoy en día trabajando nosotros en el área de generar moléculas que probablemente tengan aplicación en una cosa que se llama microscopía de superresolución. En el laboratorio trabajamos con fenómenos ultrarrápidos y también con microscopía de superresolución. ¿Qué es esto de la superresolución? Resulta que hoy en día uno puede detectar moléculas individuales en una célula que ha sido teñida con cierto tipo de moléculas fluorescentes. Uno puede ver una solita molécula a la vez, ¿de acuerdo? Y al ver una sola molécula a la vez, vean lo que se puede hacer en términos de resolución espacial. Paso de una resolución de este tipo a resoluciones que ya me pueden resolver estas pelotitas, son la presencia de una molécula individual. La
resolución, esto no es una resolución infinitamente buena, ¿no? Todavía tiene una resolución del orden de 10 nanómetros, pero es un orden de magnitud mejor de lo que se podía hacer con el mejor microscopio confocal o bifotónico del mundo. ¿Por qué se puede hacer esto? Pues gracias a que puedo justamente detectar moléculas individuales. Una molécula individual, ustedes probablemente están haciendo mucho de esto, emite luz, es un solo emisor, es muchísimo más pequeño que la mancha de Eibing que se forma con un objetivo. El emisor de luz emite luz, es cachada por un lente, por un objetivo de un microscopio, y se forma una mancha de luz en el plano focal del microscopio. Pero esta mancha es muchísimo más grande que la molécula es menor, de tamaño más pequeño que un nanómetro, y la mancha de luz es del orden de media mil, de 500 nanómetros, es una manchota de luz para un emisor que es más chiquito, 500 veces más pequeño. Esto por los fenómenos de difracción que dan origen a los discos de Eibing, ¿no? Ahora imagínense que estas moléculas de acá están teniendo una celda. Los fenómenos bioquímicos son interesantes, ¿no? Y cada molécula le están generando una mancha de Eibing y esto da cada molécula uno de estos discos. ¿Vale? Imagínense ahora que solo les dejo ver lo que está en el cuadro rojo. Eso implicaría, y no les digo dónde están las moléculas, les borro las cosecitas que son los centros de las moléculas. ¿Qué van a ver ahí? Puedo ver, ¿verdad? O sea, no puedo distinguir ninguna estructura subyacente, podría ser unas bolas que son muy interesantes. En cambio, si no veo todas las moléculas al mismo tiempo, sino primero veo una, luego veo otra, y luego veo otra, gracias a que puedo ver la mancha de luz, es que puedo definir su centro. Es decir, yo veo una mancha de luz que tiene un perfil de intensidad que puede ser gaussiano o algo así, un perfil de intensidad que define esta mancha, y puedo a eso asociarle a través de un plano focal con una cámara, graficar los píxeles, la intensidad de señal para cada uno de los píxeles, o eso sería una gaussiana eso, por lo tanto puedo marcar el centro de cada una de esas. Pero solo puedo hacerlo si primero veo esta y esta, y después veo otras tres que no se estén tratando, porque el poder ver la pura mancha eso es lo que me permite definir su centro. Entonces ese es el truco de la superresolución. ¿Habían oído hablar de eso antes? Sí, mucho. Entonces puedo hacer marcaje de estructuras subcelulares en diferentes frames de una adquisición de datos, los cuales me permiten construir cuáles son las estructuras subyacentes moleculares de estas. Este es un ejemplo temporal. Todas estas son manchas de moléculas individuales, las estoy obteniendo en diferentes moléculas, momentos gracias a las que las moléculas se encienden y se apagan. A veces las moléculas están prendidas y están una conformación que produce fluorescencia y a veces se apagan, a veces solitos. Las moléculas se isomerizan y dicen, no, yo ya no fluoresco más. De repente regresan a su forma fluorescente y vuelven a emitir luz y las puedo volver a detectar. Lo importante siendo que puedo detectar cada una de las manchas de luz que se encuentran ahí y luego simplemente mapear las posiciones. Ciertamente tienen cierta incertidumbre, por eso su detección es infinitamente, una versión infinitamente buena, pero sí me da una resolución del orden de una orden de magnitud mejor de lo que tendría yo si detectar todas las moléculas al mismo tiempo. ¿Cuál es el truco? Las moléculas se encienden cuando se apagan, ¿no? Solas. No todas están en este video. Es justamente la imagen que les muestra. Ya ven esto acá. Es solo un video. Algunos de ustedes lo van a ver. Este es el láser de excitación bifotónica que absorbe la antena, está yendo de mi izquierda hacia la derecha, ¿no? Y solo en el punto que se va a generar el fragmento que florece. Para que el fragmento florezca lo tengo que iluminar con otro láser. Ese es otro láser que viene de arriba para abajo. Simplemente iluminar la muestra para que una vez formado este fragmento absorba luz y lo deje. En la muestra obviamente se va formando y va viendo esa turbulencia de que se acumula, pero el punto es que se acumula en un punto. La luz que están viendo no es de la excitación fotónica, es de la iluminación ya de la molécula que se forma. La molécula en otras circunstancias no es fluorescente, que es parte de esos fragmentos de todo esto. Hasta que no se forman, no la puedo ver. Pues va de nuevo, hay un puntito ahí en medio. Y una vez que se forma, pues se va acumulando, ¿no? Porque va a ir, mañana se va a ir
célula, el chiste es que eso lo haga yo punto por punto, que yo haga un raster y genere solamente a una profundidad una división, que genere un sitio. Y luego pongo el trazo para adelante y hacer ciertos planos. Estoy generando la molécula en sitio. Bueno, tenemos muchas otras aplicaciones que tienen que ver con este concepto de juntar dos cromóforos, ¿no? Uno que absorbe difotónicamente y uno compuesto que haga algo diferente. Básicamente la idea es no pedir que una sola molécula la cosa, ¿no? Una parte hace la absorción difotónica, como sabemos muy bien los fenómenos de transferencia de energía, pues el efector puede ser la molécula que está al lado. En este caso está literalmente colgada una de la otra y precisamente se rompe el enlace que genera una molécula. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Quedo ahora